Hola, ¿cómo estás? Vamos a estudiar la espectroscopía de impedancia electroquímica. Ya hemos estado estudiando la espectroscopía de impedancia eléctrica y hemos visto cómo a partir de una excitación de corriente y medir la respuesta en potencial del medio, además de el desfase entre la corriente y el voltaje, podemos obtener el valor de la impedancia eléctrica para el material en estudio, para el medio en estudio. Ahora vamos a ver qué sucede cuando nosotros estudiamos un medio, pero antes de colocar nuestra señal sinusoidal para estudiar las características de este medio, nosotros llevamos al mismo a un cierto estado electroquímico. Y esto lo hacemos colocándole una energía externa por medio de un dispositivo conocido como potenciostato. Además, vamos a mirar cómo es el experimento cuando nosotros llegamos y excitamos con una señal de voltaje y medimos la respuesta en corriente del sistema. Todo esto lo vamos a hacer para poder introducir la espectroscopía de impedancia electroquímica. Vamos allá. Esta es la señal que observaríamos cuando nosotros perturbamos el sistema con una onda sinusoidal de voltaje, la señal verde, y el sistema responde con una señal de corriente, la señal amarilla, de tal forma que esta señal de voltaje está alrededor de un cierto valor V sub 0. Por lo tanto, va a haber una constante, que sería esta línea verde de acá. Ese valor lo conocemos como un valor de offset. Y sobre ese valor de offset nosotros colocamos una perturbación sinusoidal. Y el sistema va a responder con una señal de corriente, que va a tener también su componente de offset con una componente sinusoidal. Cuando nosotros tenemos este tipo de montaje, con esta condición de colocar un voltaje continuo para llevar el sistema a un cierto estado energético, tenemos una condición de espectroscopía de impedancia electroquímica que nos permite estudiar ciertos estados de las moléculas. Ahora, en esta condición, la impedancia eléctrica se sigue definiendo de la misma forma, pero entonces, como ahora tenemos que la amplitud del voltaje la llamamos V1, entonces tenemos V1, la amplitud de la corriente sinusoidal, y en este caso vamos a tener el desfase. Como el desfase está ahora en la señal de corriente, por eso aparece el signo negativo. Esto para un cierto voltaje de offset V sub 0. Entonces, esta impedancia, que es una impedancia debido a la perturbación que introducimos en el sistema después de colocarlo alrededor de un cierto potencial, es decir, de una cierta energía externa, la conocemos como la impedancia electroquímica del medio, o la impedancia, la respuesta eléctrica del medio a un estímulo externo constante dado por este valor de V sub 0. ¿Cómo hacemos para poder estimular un medio? Supongamos que tenemos un sistema tradicional de 3 electrodos, donde tenemos un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y un contraelectrodo. Recordemos que el electrodo de trabajo es básicamente el detector que nosotros vamos a usar para nuestros estudios. Entonces, el material activo está acá, en este electrodo de trabajo. Este electrodo de referencia lo vamos a usar para garantizar que la energía sobre la superficie del electrodo de trabajo corresponde con los valores que nosotros estamos interesados en estudiar. Y el electrodo el contraelectrodo es un electrodo usado para cerrar el circuito. Para poder nosotros desarrollar la tecnología que permita realizar esta medición de tal manera que garanticemos el potencial acá, se requiere algo llamado amplificador operacional. Un amplificador operacional es un dispositivo que tiene una característica que consiste en garantizar que por estos terminales no circula corriente. O sea, la corriente que circula por estos terminales es igual a 0. Y además tiene la particularidad que el potencial entre estos dos terminales, esa diferencia de potencial es igual a 0. A eso se le conoce como restricción de punto suma. Es decir, que la diferencia de potencial V sub D, que es el voltaje en V menos el voltaje en V menos, es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje que pongas en este terminal va a ser el mismo en este terminal. Entonces, si yo coloco una perturbación externa con voltaje V sub 0 en el terminal del electrodo de referencia, va a haber una diferencia potencial V sub 0 respecto a tierra. Y la tierra la colocamos en el working electrode. Claro, aquí en esta parte nosotros medimos la corriente que circula por el electrodo de trabajo, y esto garantiza que entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia hay un voltaje de magnitud V sub 0 que yo controlo externamente. El contraelectrodo es muy importante porque él es el que cierra el circuito.
de tal forma que garantiza el flujo de corriente en la celda. Veamos un poquito más detalles sobre este amplificador operacional. Antes de ver más detalles, tenemos que tener en cuenta que una reacción electroquímica está determinada por su potencial electroquímico, el cual tiene un potencial químico, que es el potencial químico del medio, es un parámetro macroscópico del medio que indica la relación entre el intercambio de partículas a un cierto cambio de energía. Como aquí en este working electrode nosotros tenemos un intercambio de electrones con el medio en donde va a haber un movimiento de cargas iónicas, ese intercambio de partículas está definido por un potencial químico. Y ese potencial químico depende de las soluciones en las cuales está inmerso estos electrodos. Ahora bien, nosotros podemos variar ese potencial electroquímico por medio del potencial externo. O sea, este potencial externo que imponemos aquí acá en el amplificador operacional nos va a permitir controlar la reacción que ocurre en este electrodo. Y con eso nosotros podemos llegar a estudiar ciertas condiciones energéticas para lo que está aquí depositado en este electrodo de trabajo, es decir, para nuestro detector. Veamos más detalles del amplificador operacional. Este es el montaje que tenemos allá. Como vemos, aquí está el voltaje, es un 0. Ahora vamos a mirar esto en términos de las impedancias que hemos estado estudiando. Nota que aquí entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia hay una cierta impedancia. Esa cierta impedancia que conecta el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia la llamamos Z2, sería esta de acá. Y entre este electrodo de referencia y este contraelectrodo, tenemos esta impedancia, que es la impedancia Z1. De tal forma que este circuito es una simplificación para describir las propiedades eléctricas de esta celda electroquímica. Entonces, lo importante aquí es notar que cuando nosotros estudiamos la restricción de punto suma, es decir, cuando vemos que la diferencia potencial entre estos dos terminales es 0, encontramos que el voltaje que yo le aplico es un 0. Este dispositivo se encarga de garantizar que en este punto, que es el mismo de acá, tenemos el mismo potencial, garantizando que por este terminal no hay flujo de corriente. Esto quiere decir que el voltaje entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo es el voltaje que yo controlo desde afuera. Y el contraelectrodo garantiza suministrar la suficiente energía para mantener este potencial acá. Esa es la importancia de tener un potenciostato. Ahora bien, si yo hago una medida de impedancia eléctrica y mi material se comporta como un material impedimétrico, este material característico de un material puede tener varias características, entre ellas, como habíamos visto en la sesión anterior, puede comportarse más como un medio que almacena cargas, o sea, un medio capacitivo, puede comportarse más como un medio que se opone al flujo de cargas, un medio resistivo, puede comportarse como un medio más complejo. Dependiendo de las características que tenga el medio, su impedancia va a ser diferente. Vamos a suponer que este medio que estamos estudiando tiene un medio que tiene una componente de almacenamiento de cargas y también tiene una componente resistiva, de tal forma que cuando veo la gráfica en el plano de Nyquist, es decir, cuando grafico la parte real contra la imaginaria de la impedancia, observo una esfera truncada, una circunferencia truncada. En esta circunferencia observamos que esto que estamos viendo aquí ocurre a un cierto potencial externo. Entonces, cuando hacemos las medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica, vamos a obtener muchos espectros de impedancia eléctrica que podemos graficar como diagramas de Nyquist o diagramas de Bode, que van a estar asociados a un cierto potencial externo. Por lo tanto, es importante mirar cómo varía estos valores de impedancia o capacitancia, como vamos a ver ahora, para un detector capacitivo, en función del potencial externo. Si nosotros queremos calcular la capacitancia del material, nosotros simplemente dividimos la impedancia por la frecuencia angular de la excitación, teniendo en cuenta que J es el número imaginario. Si yo tengo un detector que es capacitivo, en ese caso yo voy a ver en el plano de Nyquist una circunferencia truncada y voy a ver algo así de esta forma. A este valor de acá lo conocemos como el valor de la capacitancia a frecuencia baja, y la distancia entre el valor de la capacitancia a frecuencias altas, que es este de aquí, y el de frecuencias bajas, se le conoce como capacitancia redox.
Si yo grafico esta capacitancia, la capacitancia a frecuencias bajas, en función del potencial para un sistema donde hay intercambio de cargas debido a, pues, al material que colocamos en el electrodo de trabajo, nosotros observaremos algo de esta forma, lo cual vamos a estudiar más adelante. Ahorita en las siguientes sesiones vamos a relacionar estas mediciones de capacitancia electroquímica eh, con la teoría del funcional de la densidad electrónica. Hasta tanto, por ahora es importante señalar que este punto de aquí del valor máximo está relacionado normalmente con un potencial electroquímico igual a cero, lo cual significa que este punto está asociado con el potencial químico del medio. Hasta la próxima, nos vemos con el siguiente tema.